Bienvenidos a esta inmersión profunda en cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Hoy vamos a intentar desentrañar algo que me parece fascinante. Cómo entender nuestras respuestas internas, como la ansiedad, por ejemplo, no solo puede ayudarnos a encontrar más calma, sino que, y esto es lo sorprendente, podría incluso abrirnos a percibir más cosas buenas a nuestro alrededor, más oportunidades. Sí, es una conexión muy potente. Totalmente. Y es que ignorar esta conexión, esta especie de diálogo constante entre la mente, el cuerpo y lo que vivimos, pues puede dejarnos atrapados en un bucle de estrés crónico, ¿sabes? Y lo peor es que podemos estar pasando por alto cosas valiosas que ya están ahí, Claro, es como llevar unas gafas que solo enfocan lo negativo o lo preocupante. justo. Para guiarnos en esto tenemos análisis de fuentes expertas que han estudiado mucho esta relación entre nuestro estado interno y cómo percibimos o incluso configuramos nuestra realidad externa. Nos metemos a ver qué claves nos dan. Venga, vamos a ello. La propuesta es muy interesante, la verdad. Se trata de ver cómo el estrés, ese que sentimos casi a diario muchos, nos afecta no solo al ánimo, que solo notamos todos, sino también físicamente. Y lo más importante, ¿qué herramientas prácticas y, ojo, con base neurocientífica, podemos usar para cambiar un poco el chip? Eso es clave, que no hablamos de pensamiento mágico, sin más. Para nada. Aquí lo interesante es ver que no es magia, como dices. Son mecanismos cerebrales, hormonales, cosas que ocurren dentro de nosotros y que, bueno, podemos aprender a gestionar o al menos a influir en ellas. A veces, pequeños ajustes en cómo enfocamos las cosas pueden tener un impacto, pues, bastante notable. Me gusta eso de pequeños ajustes. Suena manejable. Es que a menudo lo son. No se trata de cambios radicales siempre. Una de las ideas centrales que he visto que resuena mucho en las fuentes es el impacto del estrés cuando se mantiene en el tiempo. El estrés sostenido. El crónico, sí. Exacto. Esa tensión continua que puede venir de preocupaciones reales, ojo, pero también de las que nos inventamos o magnificamos, ¿no? Esa rumiación constante. Pues se dice que dispara el cortisol, Ajá. la hormona del estrés por excelencia. Y aquí viene lo que me impactó. Esto no se queda solo en la cabeza, en sentirnos agobiados o nerviosos. Se señala que este estado de alerta constante puede, literalmente, llegar a inflamar el cuerpo. Esto es así. Precisamente. Es uno de los puntos clave que explican las fuentes. A ver, el cortisol en sí no es malo. Es súper útil en ráfagas cortas. Nos prepara para la acción, para luchar o huir, la famosa respuesta de estrés agudo. El problema viene cuando esa respuesta no se desactiva. Cuando vivimos como si el peligro fuera constante. Exacto. Cuando el estrés se vuelve crónico. Ese estado de alerta mantenido hace que los niveles de cortisol estén elevados de forma continua. Y ahí es donde pasa factura. Fíjate qué curioso, el cortisol inicialmente tiene un efecto antiinflamatorio en el cuerpo, para preparar para una posible herida, digamos. Ah, mira, no sabía eso. Pero si esa exposición al cortisol es prolongada, crónica, el sistema se cansa o se desregula y puede ocurrir lo contrario, que empiece a promover un estado de inflamación de bajo grado, pero generalizado, sistémico. Y eso se puede manifestar en... Pues en muchas de las dolencias comunes que acaban en itis, como se suele decir, gastritis, dermatitis, colitis, incluso se relaciona con problemas cardiovasculares, autoinmunes. Es como si el cuerpo estuviera constantemente en guardia. Y eso, a la larga, desgasta y daña los tejidos. Madre mía. O sea que la preocupación constante puede acabar dándote problemas de estómago o de piel, literalmente. Puede contribuir significativamente, sí. Por eso, comprender esta conexión tan directa entre la mente y el cuerpo es, bueno, es fundamental. Las fuentes recalcan mucho esto. Entender el mecanismo ya es el primer paso para aliviar. ¿Por qué? Porque reduce el miedo a lo desconocido, a esos síntomas físicos que no sabes de dónde vienen, y te da pistas sobre dónde actuar. Ya no es me duele el estómago porque sí, sino quizás este dolor tenga que ver con cómo estoy gestionando esta preocupación. Entender es aliviar. Me quedo con esa frase. Tiene mucho poder. Totalmente. Le quita poder a la incertidumbre. Y frente a este, digamos, villano del cortisol cronificado, las fuentes nos presentan a otra protagonista bioquímica. Una especie de heroína. La oxitocina. Ajá, la otra cara de la moneda, en cierto modo. Hay una anécdota que cuentan, que es muy gráfica, una persona que sufre un atraco. Imagínate el nivel de estrés, de cortisol por las nubes.
Uf, tremendo. Y poco después, en medio de esa tensión residual, da el pecho a su bebé. Y lo que describe es una calma casi instantánea, una sensación de alivio rapidísima, como si esa acción hubiera apagado el interruptor del estrés. Es una ilustración perfecta, ¿sí? Parece revelar el poder directo que tiene la oxitocina para contrarrestar los efectos del cortisol, ¿no? Exactamente. Esa historia lo clava. La oxitocina, que a menudo se llama la hormona del abrazo, o del vínculo, o del amor, tiene ese efecto, se libera en situaciones que percibimos como seguras, de conexión social, de afecto, de cuidado mutuo, y fisiológicamente tiene efectos que son, en muchos casos, opuestos a los del cortisol. Reduce la presión arterial, baja el ritmo cardíaco, promueve la calma, la sensación de bienestar. Y lo bueno, según entiendo de las fuentes, es que no hace falta estar en periodo de lactancia para generarla, ¿verdad? Claro que no. Eso es lo valioso. Las fuentes sugieren un montón de maneras cotidianas, sencillas, de estimular nuestra propia producción de oxitocina, y son cosas al alcance de casi cualquiera. Como por ejemplo. Pues mira, lo más obvio, un abrazo. Un abrazo sentido, de esos que duran más de unos segundos. Se cita incluso la recomendación de un experto que hablaba de unos 8 abrazos diarios para el bienestar. 8 abrazos. Tela, hay que ponerse las pilas. Jaja, bueno, es una recomendación, pero la idea es esa, el contacto físico afectuoso. También algo tan simple como escuchar a alguien, pero escuchar de verdad, con atención plena, mostrando interés genuino. Esa conexión también libera oxitocina. O sea que ser un buen amigo o amiga literalmente te sienta bien a ti también. Exacto. Es bidireccional. El contacto con mascotas, acariciar a tu perro, a tu gato, también funciona. Reír con amigas, con amigos, compartir momentos de alegría, el afecto en las relaciones de pareja, por supuesto. Todo lo que refuerce los lazos sociales y la sensación de seguridad y pertenencia. Es, como dicen, la neuroquímica del bienestar social. ¡Qué interesante! No es solo que nos calme, sino que cambia nuestra percepción, ¿no? Nos orienta hacia la seguridad, hacia lo bueno de la conexión. Totalmente. Cambia el chip interno, del modo alerta al modo conexión y calma. Y eso tiene implicaciones enormes en cómo vivimos el día a día. Vale, entonces tenemos por un lado cómo gestionar nuestra química interna, ¿no? Bajar el cortisol del estrés crónico, subir la oxitocina de la conexión. Pero las fuentes apuntan a otro mecanismo cerebral que es clave para entender por qué a veces parece que atraemos ciertas cosas o por qué no vemos lo que tenemos delante. Ajá, el famoso SRAA. Eso es, el sistema reticular activador ascendente. Lo describen como una especie de filtro en el cerebro, una zona que selecciona a qué prestamos atención de toda la inmensa cantidad de información que nos rodea. ¿Podría ser esta la explicación neurocientífica de por qué se dice que tener claro lo que uno quiere o busca es tan importante para que sucedan cosas buenas o alineadas con eso? Correcto. Y es fundamental, como bien apuntas, entender que esto no tiene nada que ver con el pensamiento mágico de lo deseo y aparece. Es pura neurociencia. El SRAA, que está en el tronco encefálico, actúa como, imagínatelo como el portero de discoteca de nuestra atención consciente. Me gusta la analogía. Decide qué información sensorial es lo suficientemente relevante como para pasar a la conciencia y cuál se queda filtrada, ignorada y en qué se basa para decidir. Pues en gran medida en aquello que consideramos importante, en nuestras intenciones, en nuestros focos de interés. O sea que si yo defino una intención clara, no sé, pongamos cambiar de trabajo y buscar algo más creativo. Exacto. Al tener esa intención clara, bien definida, tu cerebro a través del SERA ajusta su filtro. Empieza a volverse mucho más receptivo a cualquier información, estímulo, conversación, oportunidad que esté relacionada con trabajo creativo. Cosas que antes probablemente estaban ahí, pero tu SERA las descartaba por no ser relevante para tus prioridades del momento. El ejemplo clásico que siempre se pone es el de la persona embarazada que de repente ve embarazadas y carritos de bebé por todas partes, ¿no? Este es el ejemplo perfecto. No es que de repente haya una invasión de carritos en la ciudad. Es que el SRA de esa persona ahora considera esa información como altamente relevante y la deja pasar a la conciencia. Antes simplemente no la registraba. ¡Qué potente! Porque entonces si no sabemos bien lo que buscamos, si no tenemos una intención clara. Pues nuestro radar interno, nuestro SRA, no sabe qué buscar. Y es muy fácil que oportunidades, personas, información valiosa pasen literalmente por delante de nuestras narices y ni nos enteremos.
No las vemos porque nuestro filtro no está ajustado para detectarlas. Las fuentes sugieren que gran parte de la sensación de no consigo lo que quiero viene en realidad de no tener del todo claro qué es exactamente lo que se quiere o busca. Claro, si no sabes a qué puerto vas, ningún viento es favorable. ¿Qué se dice? Algo así, la claridad de intención dirige el foco de la atención, y la atención es el recurso que nos permite percibir y actuar sobre la realidad. Sin foco, la atención se dispersa o se centra en lo de siempre, a menudo lo negativo o lo preocupante por ese sesgo de negatividad que también tenemos. Entonces, si intentamos como resumir un poco toda esta exploración tan interesante, parece que la clave no es simplemente ser positivo y ya está, ¿no? Que a veces suena un poco vacío. No, va mucho más allá. Es más bien entender y sobre todo gestionar activamente nuestra respuesta fisiológica al estrés, ¿verdad? Reconocer cuando estamos en modo cortisol crónico y buscar formas de desactivarlo. Eso por un lado, sí. Tomar conciencia de nuestro estado interno. Luego, cultivar de forma deliberada, consciente, momentos y relaciones que nos generen bienestar, que liberen oxitocina, buscar activamente esa conexión. Fundamental. Es el antídoto natural al estrés y al aislamiento. Y finalmente, definir con la mayor claridad posible nuestras intenciones, nuestros objetivos, lo que realmente buscamos, para así, digamos, programar nuestro SRA, nuestro filtro atencional, para que nos ayude a detectar las oportunidades y la información relevante. Exactamente. Son como tres pilares interconectados. Gestionar el estrés, cortisol, cultivar la conexión, oxitocina, y enfocar la atención, SRA. Y todo ello basado en cómo funciona nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Son estrategias que aprovechan nuestra propia biología. No es luchar contra nuestra naturaleza, sino usarla a nuestro favor. Totalmente de acuerdo. Se trata, en el fondo, de pasar de ser sujetos pasivos de nuestras reacciones automáticas de estrés o de nuestra atención dispersa a ser agentes activos. Elegir, en la medida de lo posible, buscar proactivamente momentos de calma, de conexión social y tener claridad sobre hacia dónde queremos dirigir nuestra energía y nuestra atención. Y ese cambio de enfoque, esa gestión activa, puede transformar no solo cómo nos sentimos por dentro, sino también cómo percibimos el mundo exterior y qué oportunidades vemos y aprovechamos. Sin duda, porque al cambiar nuestro estado interno y nuestro foco atencional, cambia nuestra experiencia de la realidad. Empezamos a notar cosas diferentes, a relacionarnos de otra manera, a sentirnos más capaces. Es un círculo virtuoso que se retroalimenta. Suena esperanzador, la verdad, saber que tenemos esas palancas internas. Lo es, porque nos da un margen de maniobra, nos devuelve cierta sensación de control sobre nuestro bienestar, incluso en circunstancias difíciles. Y ya para ir cerrando y dejar quizá una reflexión final flotando en el aire, podríamos preguntarnos, ¿no? Cada persona que nos escucha, ¿qué pequeño gesto de conexión consciente podría introducir hoy mismo en su día? ¿Una llamada? ¿Un abrazo más largo? ¿Escuchar a alguien sin prisas? Ajá. ¿O qué pequeña intención clara podría definir o recordar hoy? Algo concreto. ¿Qué estoy buscando realmente en este momento de mi vida? Aunque sea algo pequeño. Exacto. Algo para empezar a ajustar ese filtro personal, ese SRA hacia una experiencia quizá un poco más alineada con lo que se busca o se necesita. Algo en lo que pensar, simplemente. Un pequeño paso consciente. Eso es. Y bueno, para aquellas personas que sientan que la ansiedad es un obstáculo importante en su día a día, que van más allá de estas estrategias y necesitan un apoyo más específico, queremos recordarles que hemos incluido un enlace en la descripción de este análisis. Sí, con recursos y posibles vías de apoyo que pueden ser de utilidad. Es importante buscar ayuda profesional cuando se necesita. Desde luego. No hay que pasar por ello en soledad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan revelador, yo creo. Gracias a ti. Un placer como siempre.